Es un privilegio poder ser un instrumento en tus manos. Es un privilegio poder haber sido apartado desde el vientre de mi madre para la obra que tú nos has encomendado hacer. Señor, tú nos has llamado a cada uno de nosotros a cumplir con el propósito por el cual Cristo vino al mundo: salvar lo que se había perdido. Yo te ruego, Señor, en esta tarde que tú bendigas tu palabra. Yo soy, Señor, un siervo inútil, sin duda alguna, pero tu nombre es el que debe ser glorificado y es el que está de por medio. Úsame, Señor, como un instrumento nada más, pero que la honra y la gloria sean para Dios. Despierta nuestros corazones, despierta nuestros espíritus y ayúdanos, Señor, a poder comprender la necesidad de cumplir con la gran comisión. Gracias te doy por esta hermosa iglesia. Gracias por los visitantes que están aquí, hermanos en Cristo, amigos, y también gracias por Pastor Mauricio que está con nosotros. Bendice, Señor, este día tu palabra. Yo no tengo nada relevante que decir, es el Espíritu Santo el que nos enseñará y nos hablará a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a ustedes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hechos, capítulo número 8, por favor, hermanos. Hechos, capítulo número 8. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en este día. Y vamos a entrar, hermanos, en un pasaje conocido por muchos de nosotros. Sin embargo, hermanos, de manera personal, yo hablo de manera personal, yo nunca había escuchado un mensaje de este libro, de este pasaje precisamente, pero vamos a Hechos capítulo 8, versículo 26, hermanos, al 40, pasaje conocido, muy leído, citado. Hermanos, yo espero que Dios hable a nuestras vidas en este día. Dice así la palabra de Dios, hermanos, sígame usted por favor con su vista. Dice la Escritura: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
Cuando llegué al Evangelio, hermanos, en mis primeros años, sentado precisamente en una conferencia de misiones, estaba en ese tiempo la rondalla de señoritas cantando, y ellas entonaron un canto. Quizá algunos lo han escuchado, algunos quizá no, pero el canto en su estrofa y coro decía lo siguiente: amigo, en juicio yo estoy, a ti la culpa yo te doy, en la tierra caminaba junto a ti, no me dijiste de tu Dios, no me mostraste salvación, la vida nueva nunca conocí, siempre juntos tú y yo, amigos en la juventud, y nunca me hablaste de Jesús. Y en el infierno viviré y nunca más escaparé, por la eternidad sufriré este dolor. Y el coro de ese cántico decía: perdido para siempre, en el infierno quemaré. Estoy sufriendo tanto dolor y ya tu rostro puedo ver. Mientras tú vas al cielo y gozas de la eternidad, difícil es quedarme aquí, no me dijiste la verdad. Mis hermanos, es una verdad que nosotros no somos responsables de que las personas vayan a la condenación eterna, y no somos responsables de ello porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros no somos los causantes de que personas vayan a la condenación eterna ante la ausencia del evangelismo, porque a final de cuentas, hermanos, cada ser humano va a pagar en las llamas eternas por su propio pecado. Pero sí somos responsables de tener el mensaje de esperanza para salvación de aquellos que están perdidos y reservarnos ese mensaje de esperanza delante de Dios. Sí somos responsables. El Señor nos dejó claramente establecido, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos de predicar el evangelio a toda criatura. Y en nuestra vida, hermanos, diaria se nos van a presentar momentos, situaciones en las cuales nosotros tendremos no el deber solamente, sino el privilegio de hablar de aquel que murió por nosotros y sobre todo aquel que por su gracia nos ha salvado. Pero mis hermanos, es también una realidad que la iglesia moderna ha dejado de ver el evangelio, el evangelismo, como una parte importante en sus ministerios. Queridos, amados, hermana y amada iglesia que estamos aquí, iglesias representadas, el propósito, hermanos, de este mensaje es que nosotros podamos entender que la obra misionera es una obra del Espíritu Santo, pero que también, hermanos, el evangelio es suficiente para la salvación de todo aquel que cree. Y a través de esta historia, hermanos, del libro de Hechos 8, vamos a ver, hermanos, a un hombre llamado Felipe, un hombre que no tenía autoridad pastoral, no era un pastor, no era un hombre que era miembro de una cúpula religiosa elevada, era un hombre que Dios había escogido en el capítulo 6 como un diácono, un servidor, alguien que atendería las mesas, pero que este hombre entendió que como creyente, como hijo de Dios, su deber era proclamar el evangelio donde quiera que él estuviera. En Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40, vemos aquí, hermanos, a Felipe. Dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Ahora, para entrar a esta historia, hermanos, vamos a tener que ver un poquito el contexto de ello, hermanos. Felipe no era Felipe el apóstol que el Señor había llamado durante su ministerio terrenal. Este Felipe es aquel diácono que había sido escogido por Dios, que Dios había pedido y la iglesia misma lo avaló, hermanos, y nos describe la Biblia cuál era el carácter de Felipe. En Hechos capítulo 6, acompáñenme por favor, hermanos, vemos que este hombre no era un pastor, no era un apóstol tampoco, sino que era un hombre que estaba dentro de la multitud, dentro de la congregación. Mire lo que dice Hechos capítulo número 6, por favor, hermanos, versículo 3. Felipe viene a relucir ante la necesidad de que personas atiendan las mesas de las mujeres que estaban siendo desatendidas. Verso 3.
Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones. ¿Qué cualidades tenían que tener estos varones, hermanos? Número 1, buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y eso va a ser clave en la vida de Felipe, que vamos a ver ahorita. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Note que, hermanos, para servir a Dios, hermanos, en cualquier área se necesita tener un buen testimonio, se necesita lleno del Espíritu Santo y ser un hombre sabio. ¿Estamos aquí, hermanos? Requiere el siervo del Señor, así sea barrer, así sea limpiar, así sea predicar en un púlpito, ser un varón intachable, irreprochable delante de Dios. Pero vemos en el versículo número 5, dice la Biblia, agradó la propuesta a toda la multitud. Y aquí están los hombres que fueron elegidos. Ahora es interesante, hermanos, que esta multitud es la iglesia que está reunida. Esta iglesia va a dar testimonio de que estos hombres cumplen con este requisito. Dice, agradó a la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿A quién más, hermanos? Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí está Felipe. Felipe viene a ser, hermanos, un diácono de la iglesia. Y no es el término que muchas iglesias manejan ahora de liderazgo, de posición. Viene a servir. Felipe va a ser un servidor. Hermanos, antes de ser pastores o líderes, todos somos siervos. Y no debemos de olvidar ninguno de eso. Estamos para servir los unos a los otros. Aún el ministerio pastoral es un servicio, hermanos. Pero vemos ahora en el capítulo número 8, hermanos, cómo el Señor de manera soberana va a hacer que la iglesia cumpla el propósito que les anunció Jesucristo antes de ascender. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, aquí se va a llegar el momento de cumplirse eso. Hechos 8:1, por favor. Dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Note esto, hermanos, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Note que hubo una diáspora, una esparción. La iglesia se tuvo que dividir, tuvo que salir de su lugar de origen, menos los apóstoles. Verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asonaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba en la cárcel. Note el 4, hermanos. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué iban haciendo ellos, hermanos? ¿Estaban desanimados? ¿Estaban desalentados? ¿Estaban perdiendo el tiempo? No, mire lo que estaban haciendo. Iban por todas partes anunciando, ¿qué, hermanos? El evangelio. Estos que son esparcidos no son líderes. Estos que son esparcidos no son personas que tienen una posición en una iglesia. Son creyentes como tú y como yo, que entendieron su propósito de su llamado. Versículo número 5. Entonces Felipe, aquí lo volvemos a ver, descendiendo, ¿a dónde fue, hermanos? A la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Nota que fueron esparcidos y llegaron a Judea. Y ahora, ¿dónde se encuentra Felipe, hermanos? En Samaria. Y de ahí empieza la multiplicación y la expansión del evangelio a otros rincones fuera de la ciudad de Jerusalén. Vemos que Felipe empieza a predicar en Samaria, la gente empieza a escuchar, empiezan a oír del evangelio de Cristo y la gente empieza a convertirse. De hecho, empiezan a bautizar a hombres, a mujeres, incluido un tal Simón, un mago ahí que engañaba a las personas con sus artimañas. Entonces vemos ahí a Felipe, hermanos, que se encuentra predicando en Samaria. Es en ese contexto que vemos verso 26, que un ángel del Señor se le aparece a Felipe y le dice: ahora, Felipe, quiero que te levantes y que vayas hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora vemos al Señor mover a Felipe del lugar donde Felipe estaba. Y en esto, hermanos, vamos a ver una primera escena. En primer lugar, hermanos, vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Hermanos, no puede haber obra misionera sin la obra del Espíritu Santo.
No puede haber expansión del evangelio sin la obra del Espíritu Santo. Esta no es la obra de la iglesia local, esta no es la obra de la denominación bautista fundamental independiente o de la iglesia bautista reformada o de la iglesia pentecostés del séptimo, cuarto y quinto día. Esta es, hermanos, la misión de la iglesia militante, la misión de todos los que en Cristo hemos creído y necesitamos al Espíritu Santo para hacer ello. Y vemos que el Espíritu Santo, hermanos, es quien empieza a obrar para que el evangelio empiece a correr. Mire lo que dice, hermanos, versículo 26 al 32. Vamos a ver aquí cómo se ve la obra del Espíritu Santo. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo el etíope: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera con él y que se sentara con él. En esta parte de la narración, hermanos, Lucas nos menciona que fue un ángel del Señor el que guió a Felipe que saliera de su lugar de origen donde él estaba y que caminara un poco más hacia el sur, hacia la ciudad de Gaza. Esta era una ciudad filistea, había sido esta ciudad destruida aproximadamente en el 93 antes de Cristo, y esta ciudad empezaba a ser reedificada 36 años después. Dice que fue al desierto porque el lugar donde probablemente Felipe pasó estaba en ruinas, esa ciudad antigua, y estaba en construcción un poco más hacia adelante. Ahora, hermanos, es interesante ver que Felipe pudo haberse quedado en Samaria a seguir proclamando el evangelio. Hermanos, estaba pasando algo muy grande en Samaria. Gente estaba siendo salva, gente estaba creyendo, gente estaba siendo bautizada, gente estaba aprendiendo. Pero el plan de Dios no era que Felipe se quedara en una sola región. El plan de Dios era que Felipe fuera más allá, porque cada persona para Dios cuenta, mis hermanos. Y en ese camino se iba a encontrar no una multitud de personas. En ese camino no se iba a encontrar un grupo gigantesco, iba a encontrarse un solo hombre. Un solo hombre. Y no es alguien humano quien le dice a Felipe que vaya. Es el Espíritu de Dios quien le dice a Felipe: ve de aquí. Hay un plan que yo tengo, hay un plan que yo quiero hacer, porque la obra misionera es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Y en ese camino nos dice que Lucas que había un hombre etíope. Los etíopes, hermanos, un hombre de la tierra de Etiopía. Un hombre que estaba, la ciudad, hermanos, o el país de Etiopía se encontraba desde el lugar de Asuán en el Nilo hacia el sur, hacia donde es Sudán. Y estos hombres, hermanos, eran de raza negra, eran de piel negra, sin agraviarme. Pero eran morenitos, eran tostaditos, hermanos, estos etíopes. Ahora, este viajero, hermanos, este etíope viajó desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar. Aproximadamente 4,000 kilómetros de distancia, aproximadamente en un carro no como los que vemos aquí modernos, sino una carreta, aproximadamente entre mes a mes y medio para llegar a Jerusalén solamente para adorar. Pero vamos a notar que este hombre no es creyente, conoce de Dios, sabe algo de Dios, incluso tiene una porción de las Escrituras, pero le falta lo más importante. Era un hombre funcionario. Los funcionarios se encargaban de administrar lo que las personas acaudaladas tenían, que era el dinero o el tesoro del país. En este caso, él tenía el tesoro de la reina de Candace. Y dice que era un hombre eunuco, era un hombre castrado. Entonces vemos a un hombre
de Etiopía, viajando hacia Jerusalén, fue a adorar. Pero en esta porción que Lucas nos narra, este hombre ya viene de regreso. Y es interesante, hermanos, que este hombre viene de regreso y al mismo tiempo Felipe viene caminando hacia el sur. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿Obra del destino o el azar? No, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo. En este verso, hermanos, vemos que versículo número 28, este etíope tenía algo particular. Dice que volvía, ya regresando de adorar en Jerusalén, volvía sentado en su carro y estaba leyendo al profeta Isaías. Estaba teniendo una porción de los manuscritos del Antiguo Testamento, una hoja probablemente de papiro en sus manos, leyendo a Isaías. Y es interesante, hermanos, que para poder leer este hombre, probablemente la carreta no venía a una gran velocidad, venía a una velocidad más lenta. Y probablemente, hermanos, según en Occidente, las personas se acostumbraban a leer en voz alta. Por eso, hermanos, vea lo que dice el versículo 29. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Es decir, que no era tanta la velocidad, pero le dice el Espíritu a Felipe: ve y acércate a ese carro, aproxímate hacia donde se encuentra ese hombre. Y cuando Felipe se acerca, versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y en ese momento, hermanos, vemos que Felipe le hace una pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Realmente comprendes qué es lo que estás leyendo? ¿Realmente tienes entendimiento de lo que tú estás percibiendo en esa lectura? Pero la respuesta, hermanos, del etíope es contundente. Note el versículo 31. ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Wow, hermano. Este hombre conocía algo de Dios. Este hombre adoraba como los judíos adoraban, adoraba de una forma como el judaísmo lo hacía. Pero este hombre en verdad no tenía el conocimiento de la persona de Cristo. Este hombre no era salvo y este hombre necesitaba que alguien le hablara, que alguien le enseñara el camino de la salvación. Por eso vemos que el etíope le dice a Felipe: pues súbete, lo invita al carro, porque el etíope cree que Felipe puede ser la persona que él necesitaba para que le explicara el texto que él estaba leyendo. Claramente nos damos cuenta que este texto, hermanos, es Isaías 53, versículos 7 al 8, hablando, hermanos, de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta primera porción, hermanos, vemos dos enseñanzas particulares. En primer lugar, el Espíritu Santo es quien llama y envía los obreros. No debemos de perder de vista, hermanos, que el que está detrás de toda esta escena es el Espíritu Santo. Él fue el que a través del ángel le dijo a Felipe que se saliera. Él fue el que le dijo en el versículo 29 que se acercara y se juntara a ese carro. Y él fue en el que en el versículo número 39 le arrebató a Felipe y lo puso en otra ciudad distinta, la ciudad de Azoto. Hermanos, la obra misionera es el plan de Dios para la humanidad, pero no puede ser llevado a cabo, no puede ser ejecutado si el Espíritu Santo no opera en la vida de aquellos que Él por su gracia va a enviar. Mis hermanos, cada persona que predica el evangelio ha recibido un llamado específico para hacerlo. La diferencia es que unos reciben el llamado para predicar en un país diferente, en una tribu, en una nación, en una etnia o en algún lugar distinto, hermanos, pero todos somos llamados por el Espíritu Santo a predicar el evangelio a cada persona. Cada alma cuenta. El Espíritu Santo entendía que cada alma cuenta y un etíope, una persona, necesitaba conocer el mensaje que traería salvación para ellos. Y es donde vemos la lectura de ayer y ahorita el hermano Rigo mencionaba, el cual quiere que todos los hombres sean salvos.
y que vengan al conocimiento de la verdad. Mis hermanos, es el Espíritu Santo quien llama a los obreros. Él es quien los dirige a que anuncien las buenas nuevas. Pero hermanos, a mí sinceramente en mi corazón taladró mucho la pregunta que hizo el etíope: ¿y cómo podré? ¿Cómo voy a entender lo que tengo en mis manos si no hay alguien que me enseñe? Me recuerda las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Al igual que este etíope, hay personas que no tienen salvación, adoran a un Dios que no conocen, adoran como les fue enseñado, creen que Dios los escucha, creen que ellos tienen comunión con Dios, pero mis hermanos están sumergidos en ignorancia, adorando lo que no son dioses, lo que no es Dios, adorando ídolos de yeso, de barro y de papel, pero están completamente perdidos. Pero ¿cómo podrán entender si no hay quien les enseñe? Y esto no solamente, hermanos, lo podemos aplicar a la ignorancia del mundo en cuestión del evangelio, sino también a aquellas personas que no tienen la Biblia en su propio idioma. Porque aunque este etíope tenía Isaías en sus manos, un manuscrito del Antiguo Testamento en sus manos, y podía leerlo en su idioma, entendía el idioma, hay muchas personas que pueden tomar una Biblia, que no hablan el idioma y no saben acerca de qué se refiere este asunto. Fue en el año 1500 cuando se fundó o cuando se creó la imprenta. Y antes del año 1500 solamente existía una porción de manuscritos del Nuevo Testamento impresos en un idioma conocido, ese manuscrito, como la Vulgata Latina. ¿Y sabe quiénes eran los únicos que podían leer la Vulgata Latina? El clero y las personas que sabían hablar latín. Las demás personas no podían hablar o no podían entender. Por eso hubo la necesidad de imprimir manuscritos en griego, y ahí es donde Dios, por su gracia, usando a Erasmo de Rotterdam, juntó todos los manuscritos del texto bizantino conocido hoy como el Textus Receptus, impreso en el año 1500 por primera vez. Tuvo unas 6 o 7 ediciones, pero gracias al trabajo de Erasmo, muchas personas empezaron a poder leer el Nuevo Testamento en griego, en el idioma predominante de esa época. Y gracias a Dios, a través de los años, la Biblia ha sido traducida en diferentes idiomas. Y gracias a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera, nosotros como mexicanos, como pueblo de habla hispana, podemos tener la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Pero hay muchas personas que, como el etíope, ¿y cómo voy a poder entender si alguno no me enseña? Hermanos, hacen falta personas que se dejen llenar por medio del Espíritu Santo. Y es aquí donde entramos a la segunda aplicación de esto, hermanos. La obra del Espíritu Santo está en la obra misionera, pero el Espíritu Santo va a llamar y necesita instrumentos en sus manos. Y ese instrumento en esta porción se llama Felipe. Vea a Felipe, hermanos, un hombre obediente. Un hombre que no cuestionó al Espíritu Santo. Mira, Señor, ya estoy en Samaria. Mira qué trabajo estamos haciendo aquí. Mira, Dios está salvando gente. El Señor le dijo a Felipe: no, necesito que vayas más allá, porque también allá tengo otras personas que también necesitan escuchar el mensaje que los samaritanos han escuchado. Ese es el plan de Dios en la gran comisión: que toda lengua y nación confiese que Jesús es el Señor. Mira lo que dice Hechos 3, hermanos. Vemos que es el Señor quien llama a los obreros. Hechos capítulo número 13, verso 1. Es el Señor quien llama, es el Señor quien capacita, es el Señor quien guía por medio de su Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Vea que había en la iglesia una diversidad de personas. Estaba Bernabé,
Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Note que había un grupo de creyentes ahí que, versículo 2, estaban ministrando al Señor. Es decir, que ellos estaban trabajando dentro de la congregación, estaban sirviendo. Pero note lo que dice, hermanos, versículo número 2. Y dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué, mis hermanos? Para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué hicieron, hermanos? Los despidieron. Es el Espíritu Santo quien llama, quien ordena a la iglesia enviar obreros. Pero para que esos obreros sean enviados, esos obreros necesitan entender la necesidad que hay de predicar el evangelio a todo el mundo. No va a llamar obreros sentados en sus butacas fríos, sino que los obreros debemos estar sirviendo, trabajando en nuestra iglesia local, y que Dios un día de esta congregación o de otra congregación local llame obreros a alguno de estos lugares para que vayan a los etíopes que no entienden acerca del mensaje de salvación. Será el Espíritu Santo quien lo haga, hermanos. Es su obra. En el capítulo 10 de Hechos vemos a un hombre similar al etíope. Mire, Hechos 10 rápido, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Vea el versículo 2, hermanos. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y adoraba a Dios siempre. Mire, otro similar al etíope. El etíope iba a adorar, leía Isaías, era un hombre conocedor. Cornelio era un hombre similar, pero ¿cuál era el común denominador de estos dos? No eran salvos. Y Dios, a través de su Santo Espíritu, habla al centurión a través de un sueño, y le habla al mismo apóstol Pedro a través de una visión, para mostrarle a Pedro una cosa: que la salvación no solamente había sido dada para el pueblo judío, sino también para los gentiles. Y Pedro tenía que entender el mensaje, y Pedro ve esa visión, y Pedro entiende que es Dios. Mire capítulo 10, más adelante, hermanos, en el versículo número 33. Aquí Cornelio le dice a Pedro de la visión, y luego le dice el 33, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, vea que estaba con toda su familia. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Hermanos, el Espíritu Santo guiará a sus siervos, guiará a la iglesia a esos lugares donde el evangelio sea predicado, aunque parezca que el mundo está perdido, y vaya que lo está. Hermanos, hay una gran necesidad, y aún hay personas que en su incredulidad y en su ignorancia creen que están buscando al Dios verdadero cuando en verdad no le han conocido. Pero el Espíritu Santo soberanamente pondrá un obrero en ese lugar para que su palabra siga siendo predicada. Capítulo 16 de Hechos, versículos 6 al 9, rápidamente, hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo sigue obrando en la obra misionera, llamando siervos para estas necesidades. Felipe con el etíope, Pedro con Cornelio. Mire Hechos 16, por favor, versículos 6 al 9. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, que hermanos, no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba de pie. ¿Qué estaba haciendo el macedonio? Rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Vea lo que dice el verso 10. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios, ¿qué, mis hermanos? Nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. En tu vida y en la mía siempre habrá un etíope que necesite escuchar el evangelio.
Mis hermanos, la predicación no solamente fue dejada para que lo hagamos detrás de los púlpitos de nuestra congregación. Debemos de usar un púlpito invisible en cada lugar, en cada calle, hospital, cárcel, gasolinera, cualquier lugar, mercado, donde haya un etíope que necesite escuchar el mensaje de salvación, un traductor que pueda enseñarle la palabra de Dios en su idioma a un pueblo étnico al cual a lo mejor nadie quiere ir porque no es atractivo, porque no es llamativo, pero que más, mis hermanos, cuando una persona que no tiene la Biblia en su idioma pueda tener un fragmento de la Escritura, podrá entender el evangelio para poder ser salvo. Uno de mis personajes favoritos, Adoniram Hudson, misionero que fue al país de Birmania. Su labor era traducir el Nuevo Testamento al idioma birmano. Y ¿sabe qué, hermanos? Durante toda su estancia allá tuvo solamente un convertido. Quizá para usted un convertido sería un fracaso rotundo, porque estamos acostumbrados a las masas, estamos acostumbrados a audiencia, a grupos grandes. Hermano, Dios no recompensará el tamaño de tu audiencia, sino la fidelidad de sus siervos. Porque un alma vale la pena, mis hermanos. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y el Espíritu Santo va a llamar a un obrero que Él en su soberana voluntad escoja. Pero todos nosotros somos llamados a predicar el mensaje de Dios a toda criatura. Pero algunos de nosotros seremos llamados a algún otro lugar. Como dijo Pablo, no donde Cristo ya haya sido anunciado, para no poner fundamento sobre uno ajeno, sino donde Cristo no haya sido proclamado. Decía el hermano César, más de 7,000 pueblos. Eso es mucho, hermanos. Mientras Monterrey se empalma de iglesias, mientras Ciudad Juárez ya parecemos un Oxxo en cada esquina, hay más de 7,000 pueblos que no tienen un predicador que les anuncie la verdad del evangelio. No hay un Felipe para muchos etíopes. Sería mejor decirle al Señor, heme aquí, Señor. Si tú quieres, yo voy. Si tú me llamas, yo acepto el llamado. Yo acepto el reto. Yo voy a obedecer tu palabra. Que hubiera un siervo que le dijera al Señor, Señor, si tú quieres llamarme, aquí está mi vida, aquí está mi juventud, aquí está mi familia, aquí está mi esposa, pero vamos a alcanzar al mundo con el evangelio, vamos a cumplir la meta que Dios ha establecido, mis hermanos. Nos hemos quedado cómodos en nuestra Jerusalén. Quizás necesitamos una diáspora también en este tiempo para que podamos correr hacia lugares no vistos. Mis hermanos, esta es la obra del Espíritu Santo en la vida de un hombre dispuesto a obedecer su voz. Mire el versículo 28, ahí mismo en Hechos 8, verso 28, hermanos. Vamos a seguir rápidamente porque el tiempo se va. Y luego el pastor Villarreal se avienta unas 3 horas, entonces quiero darle sus 3 horitas. Dice el versículo 28 rápidamente. Dice, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, hablando del etíope. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Vea lo que dice el verso 30, hermanos. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Esa palabra acudiendo en griego, hermanos, quizá en español no se entiende muy bien, o en la Reina Valera no la podemos entender claramente, pero la palabra en griego, hermanos, nos habla de que Felipe corrió hacia donde estaba el etíope. Ese término se utiliza en Marcos 9:15 y en Marcos 10:17 para indicar que una persona va corriendo hacia algún lugar.
No era que Felipe tenía el carruaje a un lado de él, sino que el carro iba delante de él. Y el Señor le dice a Felipe: hey, venga ese carro. Y dice que Felipe inmediatamente fue corriendo para alcanzar a ese carro y poderse acercar al etíope para entablar una conversación con él. El Espíritu Santo necesita hombres y mujeres obedientes, dispuestos a sacrificar su propia vida si es necesario por la causa de algo mayor. Cristo dijo, hermanos, que cualquiera que aborreciera su vida por causa de Él, ese la iba a encontrar. El trabajo en el Señor, mis hermanos, no es en vano. Y el Señor requiere obreros que sean dispuestos a predicar, a entender su llamado. No era un líder, no era un pastor, era un servidor que entendió su misión como hijo de Dios. Antes nos gustaba hablar de Cristo donde quiera que estuviéramos. Antes nos gustaba subirnos al camión y predicar ahí en el camión. Le decíamos al chofer: ¿nos da chance? Y el chofer: ándale pues. Y hablábamos de Cristo. Antes estábamos en los hospitales proclamándole a la gente el evangelio. Antes íbamos a las cárceles. Hoy solamente vamos a los hospitales a hacer un show de música, a danzar, a gritar aleluya, como si el aleluya salvara a alguien. Mis hermanos, necesitamos personas que proclamen aquella herramienta que salva al pecador, el evangelio. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, hermanos: la suficiencia del evangelio. Mire lo que dice allí en el versículo número 34. Estamos viendo que el etíope está leyendo Isaías 53. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego, eso hermanos, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Yo no entiendo de quién esté hablando. Yo no entiendo qué está diciendo aquí. ¿Será que el profeta está hablando de él? ¿Será que el profeta está hablando de alguien más, de un pueblo, una nación? No entiendo. Ve lo que dice el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hermanos amados, es el evangelio lo que va a transformar una vida. Es el mensaje de salvación lo que va a hacer que el pecador se arrepienta. Fue este evangelio que tú y yo escuchamos, que tú y yo entendimos, que tú y yo creímos, y por eso sabemos que iremos a la gloria con él, por este evangelio. Pero alguien nos lo tuvo que haber dicho. Mis hermanos, yo no estoy en contra de regalar folletos, hermanos. Me encanta regalar folletos, créamelo. Pero hemos comprimido el evangelio a simples 3 puntitos pequeñitos. Hay veces veo folletos, hermanos, ahí en las cajas que nos llegan, y veo folletos que había uno, hermanos, que le platicaba la otra vez al hermano César. Nos tocó ganar almas una vez juntos, y veíamos el folleto y decía: ¿qué hacer para ir al infierno? Y luego una hojota completa en blanco, nada. Y en las 2 hojas que tenían ahí, la una de un lado y la otra, un mensaje chiquitito. Creemos que con solo decirle a la gente parados ahí en las segundas de la municipio o el hospital, con un folleto en la mano diciéndole: Dios te ama, la gente se va a convertir. No, mis hermanos, la gente necesita entender todo el consejo de Dios. Necesita escuchar todo el evangelio. Y para ello, hermanos, en primer lugar, el evangelio debe ser presentado con toda claridad. Note que este Felipe no estaba ahí nada más diciéndole: no, pues qué bueno que estás leyendo. Y dice: no, Jesús te ama, tú, etíope, Jesús te ama. Lucas no nos describe qué hablaron o cuánto tiempo duró la charla, pero vea lo que dice el versículo 35, que abriendo su boca desde Isaías, desde el pasaje que leyeron, le anunció el evangelio de Jesús. Tomó tiempo Felipe para hablarle al etíope acerca del camino de la salvación. Y mis hermanos, un dato importante: Felipe no usó el Nuevo Testamento, Felipe usó el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba completo.
Porque el Antiguo Testamento es un camino que nos lleva a Cristo, hermanos. El Antiguo Testamento nos va dejando esas huellas, esas marcas acerca del cumplimiento verdadero. Lo que está en el Antiguo Testamento, todo apunta al camino de la redención. Por eso nosotros ya no guardamos ceremonias ni las leyes dietéticas. Porque en Cristo todo eso ya está cumplido, todo apuntaba hacia el Calvario. Felipe usa Isaías para enseñarle a este hombre acerca de Jesucristo. Y qué pasaje tan hermoso, hermanos, porque le enseñó y le tuvo que haber dicho: este hombre que está sufriendo, este hombre que está pagando, este hombre que está como una oveja trasquilada, como un buey al matadero, ese hombre murió para salvarte a ti por tus pecados, por tu transgresión. Pero Él en su justicia castigó el pecado en su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser justificados por la fe. Tuvo que habérselo dicho. Un evangelio debe ser predicado con claridad. Una vez, hermanos, estábamos predicando el evangelio en un rancho allí en Torreón, hermanos. No que Torreón era un rancho, porque no lo es. Es la tierra que fluye leche y miel. Más leche que miel, porque ahí viene la leche. Pero me acuerdo una vez que andábamos predicando en un rancho, en un pueblito ahí en la iglesia donde nos congregábamos, la primera iglesia donde llegamos ahí a ser salvos. Y yo de tiempo llegué a esa iglesia, ya después de vacaciones. Fuimos ahí con mi suegra a acompañarle y fuimos a predicar ese día. Y yo estaba con una persona hablándole de Cristo, hermanos. Casi no me tardé como 40 minutos hablándole de Cristo. Con pincitas, punto por punto. Y ¿sabe qué? Cuando subí al camión, porque nada más el tiempo me alcanzó para esa persona. Cuando me subí al camión, el pastor se empezó a burlar de mí y la gente. ¿Qué, pastor? ¿Qué, hermano Carlos? Pues ya los estás inscribiendo al colegio, les estás dando una maestría, el título, ¿qué estás haciendo? No, hermano, aquí debemos de predicar rapidote, aquí venimos y 5 minutos y para atrás. Tengo un poquito de tiempo, quiero narrártelo así. ¿Cómo era que tenías que predicar? Escucha. Presentarte delante de la persona y decirle: ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Si usted hace eso, hermanos, no está mal. Pero escuche, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? No, pues al infierno. No, mire, la Biblia dice que usted es pecador, por cuanto todos hemos pecado, todos hemos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que Cristo vino al mundo y dio su vida por usted. Si usted se arrepiente en este día, el Señor Jesucristo le puede salvar. ¿Le gustaría aceptar a Cristo como Salvador? Si quieres más lento, pero en ese tamaño. Me tocó una vez estar ahí con ese hombre y la persona dijo: no lo sé, déjeme pensarlo. Así le dijo. ¿Sabe qué le puso a hacer? Ándele, acepte a Cristo de volada. Ya nomás le faltó decirle: es gratis. ¿Sabe qué hizo esa persona? Ándele pues, porque tengo los frijoles. Veras, hermanos. Ándele pues, porque tengo. Lo inclinó a que repitiera una oración. Hermanos, eso no es predicar el evangelio con claridad. Eso no es predicar el evangelio con claridad. Eso, hermanos, lo único que estamos haciendo es que la persona siga estando en el mismo estado. Pero hacemos todavía algo peor. Le decimos: un salvo. Y suponiendo que va a la iglesia y es carnal y te la divide y se pelea con la otra y anda en adulterio y fornicación. No, esta hermana es tremenda. No, es que nunca fue hermana. Hermanos, el Señor no nos llamó a llenar bancas, nos llamó a llenar el cielo. Pero no somos nosotros los que los convencemos, es el Espíritu Santo el que lo hace. Tu labor y mi labor no es que la gente se salve, porque no podemos hacer eso. Tu labor y mi labor es enseñarles cómo pueden alcanzar salvación. Y la obra la hace el Espíritu Santo. Él es el que convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Es Él. Tú y yo somos un instrumento. El evangelio es suficiente primeramente porque debe ser presentado con claridad.
En segundo lugar, el evangelio es suficiente porque expone el sacrificio de Cristo como el medio necesario para que la persona pueda ser salva. Felipe le dijo, le anunció, no de su congregación, no, mira aquí en la iglesia bíblica bautista, la primitiva, nuestro pastor Pedro, no, es tremendo nuestro pastor Pedro. No le dijo eso. No le dijo, no, nosotros somos la única iglesia que tiene la verdad. No le dijo eso. Le denunció el evangelio de Jesús. Es Jesús el camino, la verdad y la vida. No es la denominación bautista, no es la denominación pentecostés, no es la denominación fulanetal. Es Cristo el camino al cielo. Ese es el mensaje que tú y yo proclamamos. Se le dice al pecador, en primer lugar, que Dios es santo. Y que Dios, al ser santo, es intolerante al pecado. Y en el libro de Salmos 7:11 dice que Dios es un juez justo y que Dios está airado contra el impío todos los días. Dios no tolera el pecado de nadie. Dios no puede permitirle al pecador entrar a su presencia. Él es un ser santo, hermanos. Por eso el pecador necesita primeramente entender que todo lo que él pueda hacer lo descalifica para heredar el reino de Dios, porque ante Dios él es inmundo. Salmos 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay uno. Por eso el de enseñarle a la persona que necesita entender que Dios es santo, su condición es pecaminosa delante de Dios, y Dios al ser justo no puede pasar por alto la transgresión. El pecador necesita entender que Cristo es el sacrificio necesario para la expiación de los pecados. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿usted cree que Cristo vino al mundo? Sí. ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz? Sí. ¿Usted cree que Cristo, para qué vino Cristo a morir? Por nuestros pecados. ¿Y qué necesitamos para ser salvos? Y hasta ahí se quedan. Algunos te dicen, pues sí, necesito arrepentirme, pero ahorita no. Hermanos, ellos necesitan entender que si no se arrepienten van a perecer. El camino al cielo, hermano, no es en base a emocionalismo. El arrepentimiento no es un sentir de tristeza y de ay, pobrecito, si he fallado, si es cierto, remordimiento. No, el arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento es una decisión. Vuélvase el impío de su mal camino. Vuélvase a Jehová, dice Isaías. Eso es lo que nosotros necesitamos predicarle a una persona, querido hermano. Que Cristo es el medio para ser salvos. El evangelio es suficiente también porque es por medio del evangelio que nosotros ahora estamos identificados con Cristo como sus hijos. Vean lo que dice ahí el versículo 36 al 40, y con esto vamos a concluir. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, mira hermanos, la mejor noticia, un etíope que no sabía, que no entendía, que no comprendía. Ve lo que dice el versículo número 37, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Oh hermanos, que una persona, un pueblo indígena, un afgano, un talibán, un musulmán pudiera decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por un hombre que dejó que el Espíritu Santo lo llevara, lo guiara para hablarle a esa persona, porque para Dios, como dijimos al principio, un alma cuenta. Y lo que dice el versículo 38, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y que hermanos, le bautizó un símbolo, una señal de muerte al pecado, de vivir para Cristo. Ahora este hombre ya no está perdido, ahora este hombre ha sido salvo, miembro de la familia de Dios.
Un hombre que hasta hace unos cuantos momentos estaba perdido. Pero ahora, al conocer el Evangelio, pudo identificarse con Cristo. Ahora Cristo vive en él. Y vea que la misión del Espíritu Santo no concluye con una alma. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió, ¿qué, hermanos? Quizá no se van a ver, no se vieron jamás aquí, pero en la gloria se volverán a ver. ¿Y sabes qué le va a decir el etíope? Gracias, Felipe. No porque Felipe lo salvara. Gracias, Felipe, por dejarte usar. Gracias, Felipe, por haber venido a dar tu vida acá. Gracias, Mauricio, por venir a San Elizario. Gracias. Gracias, Pedro, por morirte ahí en Castillo Mío. Gracias. Porque quizá tú no te diste cuenta. Quizá tú no supiste. Pero un día yo visité tu coiglesia y tú me hablaste de Cristo. Y estabas enfermo. Y estabas cansado. Y estabas batallando económicamente. Y quizá ese día te querías regresar a tu casa. Pero gracias a que ese día estuviste fiel, por la gracia de Dios alcancé salvación. Esa es nuestra meta, hermanos. Esos son los tesoros del cielo. Versículo 40 dice: pero Felipe se encontró en Azoto, no de que lo azotaron, sino en una ciudad llamada Azoto. Y pasando, ¿qué seguía haciendo Felipe? Ya acabé, se acabó la obra misionera, ya cumplí, ya prediqué a Cristo. No, ¿qué dice? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Sabes hasta cuándo vamos a terminar de predicar el evangelio? Hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial. Porque allá ya no hay almas que ganar. Allá está el fruto de tu trabajo. Dios necesita siervos, siervas, una iglesia que predique aquí, que envíe de aquí a allá y que apoye de aquí hacia otros lugares, para que más etíopes que están en ignorancia conozcan de Jesús. Dios, gracias por tu palabra, Señor, bendícela. Gracias, Señor, por haber hablado a mi vida y por haberme vuelto a sentir el deseo de seguir predicando tu palabra, por encender una vez más esa llama en mi corazón que hubo siempre cuando venía para esta ciudad. Ayúdanos a seguir predicando tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Ojos cerrados un momento nada más, hermano.